Buenos días, bienvenidos a su diplomado virtual en cuidado intensivo con EDUCI. Hoy vamos a tratar el tema de neumonía asociado al cuidado de la salud, es decir, cuáles son los cuidados de enfermería específicos en urgencias o en cuidado intensivo desde enfermería para los pacientes que están hospitalizados por este evento. Primero, para definir, la neumonía es una inflamación aguda del parénquima pulmonar causada por un agente infeccioso que produce cambios en el parénquima pulmonar, terminando en una consolidación alveolar, obviamente afectando el intercambio gaseoso y la ventilación del paciente. Es la principal causa de muerte en el mundo. Puede ser causada por enfermedades contra las que ya se tiene vacuna, simplemente se activa el medio en donde se desarrolla el agente patógeno y pues produce la enfermedad y desarrolla la enfermedad. Obviamente es mucho más grave en los niños y se dice, o los datos de UNICEF dicen que cada 25 segundos muere un niño de neumonía en el mundo. En el adulto es también una de las causas más frecuentes de muerte, sobre todo en los ancianos mayores de 60 años y se dice que para el 2012 hubo 710 personas muertas por neumonía, de los cuales casi la mayoría eran mayores de 60 años. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico de la neumonía? Empieza normalmente es de un inicio agudo, normalmente después de haber tenido una infección respiratoria aguda. Cursa con fiebre, escalofríos, taquicardia, taquipnea, a veces tos seca y dolor pleurítico. Ese es el cuadro inicial. Después de esto, el segundo, el tercer día, el paciente se va a sentir débil, va a empezar a disminuir su clase funcional, se va a postrar, va a tener síntomas constitucionales, astemia, dinamia. Ya la tos se convierte en una tos productiva y va a tener todo un cuadro de inmunodeficiencia en donde va a poder tener herpes labial, erupciones cutáneas o todo lo que tiene que ver con tener las defensas bajas y la colonización por gérmenes de la flora normal. Entonces siempre tiene que empezar con una infección endógena, es decir, la interacción entre un germen patógeno y el sitio donde se desarrolla o el medio para desarrollarse. Normalmente esa infección endógena inicia en los senos paranasales o en la orofaringe. Se va magnificando la infección a medida que va avanzando a través de la vía aérea superior, y si hay un contacto muy frecuente o un volumen aspirado muy alto, o la bacteria es muy virulenta, o los mecanismos de defensa, en el caso de los abuelos mayores de 60 años, están afectados, o en una persona que tenga inmunodeficiencias, pues obviamente el virus o la bacteria o el hongo va a tener cómo desarrollarse en la vía aérea respiratoria superior y va a avanzar hacia la vía respiratoria inferior. Normalmente los mecanismos de transmisión parten de la vía aérea. Hay otros a través de la vía hematógena o linfática. Normalmente la vía de transmisión incluye que el paciente esté contiguo a otro paciente que tenga la enfermedad por aspiración de patógenos o por falla en mecanismos de defensa de las vías respiratorias. En nuestro caso encontramos pacientes con inmunodeficiencias, pacientes que se están sometidos al uso crónico de corticosteroides o de mineralocorticoides o de glucocorticoides, como el paciente epocoso, o pacientes que están sometidos a algún tipo de trasplante y que son tomadores crónicos de inmunosupresores, o factores relacionados con el agente causal, por ejemplo, los virus ahora desarrollados de la influenza, que colonizan más rápido el tracto respiratorio debido a su gran porcentaje de patogenicidad que genera.
¿Cuáles son los mecanismos de defensa pulmonar que existen ante estos virus patógenos o ante estos agentes patógenos? Una barrera mucociliar, una respuesta humoral, ¿sí?, mediada por las inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas G, todo el sistema de complemento, que obviamente si tenemos un paciente inmunocomprometido va a tener comprometido el sistema de complemento, el flujo salival, que en las vías respiratorias superiores es lo que encapsula los patógenos y va a poder hacerse, vamos a poder deshacernos de ellos, la flora bacteriana normal, el pH de la mucosa y obviamente el reflejo de la tos. Si esta bacteremia que produce esta infección de las vías respiratorias es muy grave, pues obviamente el paciente va a perder todos estos mecanismos de defensa pulmonar y el patógeno va a poder ingresar a las vías respiratorias inferiores, producir una infección pulmonar severa y, ¿por qué no?, una bacteremia va a poder colonizar la vía hematológica y producir sepsis y con deterioro hemodinámico un shock séptico al final. Entonces la fisiopatología se divide en dos importantes mecanismos. Primero hay que tener claro que estos pacientes están hipoventilados, es decir, que tienen un intercambio inefectivo del gas, es decir, tienen una retención de CO2, tienen pH-CO2 mayores de 40. Hay alteración del espacio muerto normal, es decir, que vamos a ver muchísimas unidades ventiladas, pero no bien perfundidas. ¿Y por qué sucede esto? Porque vamos a tener unidades en donde va a llegar aire, se van a ventilar, pero las probabilidades de perfusión son difíciles porque hay ocupación en el intersticio pulmonar, hay aumento aumento del grosor de la pared del alvéolo con aumento de las sustancias proinflamatorias dentro del aumento de las secreciones, y esto va a alterar la barrera alvéolo capilar para el intercambio gaseoso. Y también va a haber una alteración del patrón respiratorio, tratando de compensar tanto la hipoventilación, es decir, la retención de CO2, y también tratando de compensar la hipoxemia. Entonces el paciente va a respirar más rápido en el inicio porque tiene sed de aire, ¿sí? Entonces va a respirar más rápido para poder compensar, y en fases posteriores o fases finales de la enfermedad, pues el paciente ya se va a quedar narcotizado por aumento de los niveles de CO2, o también va a estar muy dormido, obnubilado por disminución de la oxigenación, y el paciente se va a tornar ya dormido con disminución del estado de conciencia, que es un estado muchísimo más grave que nos da a entender que el paciente necesita ventilación mecánica invasiva. Para entender entonces esta fisiopatología debemos recordar los determinantes del intercambio gaseoso. Va a ser la ventilación, es decir, el flujo de aire, el intercambio de aire. Siempre que hablamos de ventilación vamos a hablar de CO2, del intercambio de CO2. Vamos a hablar de perfusión. La perfusión es el intercambio en esa barrera alveolo-capilar, es decir, cómo el oxígeno difunde a través de la membrana y pasa a circulación pulmonar y de esta circulación sistémica para poder perfundir los órganos. La relación BQ, la relación ventilación-perfusión, cómo entonces se debe mantener esa ventilación-perfusión lo mejor posible, es decir, donde haya zonas bien ventiladas y bien perfundidas, como en la zona 3 de West. Y esto se logra mejorando la ventilación pulmonar y mejorando el intercambio gaseoso. Y lo otro es la permeabilidad de la membrana capilar, que va a estar afectada por el área y espesor de la membrana. Recuerden entonces que el alvéolo va a estar inflamado, va a tener las paredes inflamadas. Esta inflamación al principio va a ser respuesta humoral, respuesta celular, es decir, sustancias proinflamatorias que van a inflamar la vía respiratoria, pero luego va a cursar con un recambio y esto se va a convertir en fibrosis, y esta fibrosis ya va a ser mucho más gruesa la membrana y va a impedir el intercambio gaseoso por mucho más tiempo. Entonces, al principio la membrana alveolo-capilar va a estar inflamada, va a estar llena de moco al principio, que
puede ser fácil de barrer, luego en etapas finales va a ser un moco que es difícil de barrer, que va a producir grandes cantidades y grandes concentraciones de empiema. Además de eso vamos a encontrar restos celulares y sustancias inflamatorias en el intersticio pulmonar, ya que el alvéolo va a tornarse poroso y va a permitir el escape de esta secreción en el intersticio. Esto va a aumentar la distancia que hay entre el capilar y el alvéolo, impidiendo así la difusión del gas. Y a nivel de la pared endotelial del capilar, pues también vamos a ver aumento de la permeabilidad, porque hay una disrupción entre la producción de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, y esto va a producir que el paciente realmente no tenga un buen intercambio gaseoso ni por la pared, ni por la membrana alveolar, ni por el intersticio de la membrana alveolo-capilar, ni por el capilar. Entonces va a haber fuga capilar, edema pulmonar y mil cosas más que van a empeorar el cuadro. Los gérmenes más comunes, Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, y vamos a tener también el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, que van a producir una neumonía micótica, el Staphylococcus aureus, que es uno de los más comunes en nuestra comunidad. ¿Cómo se va a diagnosticar? Primero la clínica del paciente, los factores de riesgo, como la inmunosupresión, estar en hacinamiento o estar mucho tiempo al cuidado de la salud. Radiografía de tórax, anteroposterior y lateral. Se va a definir, si no es concluyente la radiografía de tórax, un TACAR o un TAC simple de tórax. Líquidos o muestras del líquido pleural, aspirado traqueal, en donde vamos a poder realizar un cultivo de esa secreción y mirar cuál es el germen que está colonizando la vía aérea. Tinción de Gram para mirar el cultivo de esa vía aérea. Hemocultivos para saber si ya hubo una diseminación hematógena que pueda producir shock séptico. Miren, entonces los cambios radiológicos se pueden dar, normalmente son basales. Entonces vemos a nivel de las bases infiltrados, que pueden ser alveolares, intersticiales, ¿sí? Y podemos ver a nivel superior broncograma aéreo, es decir, una cefalización del flujo con a nivel de las bases más concentración de secreciones e inflamación alveolar. Estos son algunos ejemplos de infiltrados alveolares, infiltrados en vidrio esmerilado, como lo podemos ver en la última radiografía, y siempre el broncograma aéreo con la cefalización del flujo y solamente ciertas zonas con flujo aéreo. ¿Cómo se clasifica? De acuerdo al medio donde se adquiere. Todavía vemos neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo en los sitios donde hay hacinamiento, hay personas mayores de 60 años y que están sometidos a cambios climáticos o a gérmenes patógenos. La neumonía nosocomial, que puede ser intrahospitalaria y asociada al cuidado de la salud, que es la que nosotros más nos cuidamos y más tratamos de prevenir en los pacientes, sobre todo los que están conectados a ventilación mecánica o los que llevan muchos días, más de 72 horas a nivel hospitalario y que tienen factores de riesgo. Y de acuerdo a la etiología vamos a tener bacteriana, viral, parasitaria y micótica. Todo esto hace que la neumonía son signos de una neumonía típica, es decir, que tiene cambios radiológicos, que tiene cambios a nivel fisiopatológico y que se presenta en pacientes mayores de 60 años. Los factores de riesgo es alcoholismo, enfermedades psiquiátricas, el EPOC por la inmunosupresión, la influencia, dado que es un virus altamente patógeno, la infección por VIH que genera inmunosupresión en el paciente senil que no se puede mover, que tiene disminución de su clase funcional, el paciente que genera edema agudo de pulmón, porque recuerde que el edema agudo de pulmón produce aumento de las presiones a nivel de la circulación pulmonar y esto aumenta la permeabilidad, aumenta
la fuga capilar hacia el intersticio y disminuye la posibilidad de oxigenación. Los pacientes inmunosuprimidos que han tenido infecciones virales previamente, entonces esas infecciones virales pueden, cuando no se tiene una buena respuesta inmunológica, pueden cursar con neumonía, y los pacientes diabéticos que tienen muchísimas dificultades con las paredes endoteliales, con la disfunción de la pared endotelial y con la disfunción de la pared alveolar. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico que nos pueden llevar rápidamente a un paciente a cuidado intensivo, ya que puede cursar con una infección respiratoria que cursa con una neumonía y con ello un shock séptico? Pacientes mayores de 65 años, sí o sí, que tengan una patología asociada, es decir, que sean diabéticos, hipocosos o que tengan una inmunosupresión de base, que hayan estado hospitalizados recientemente. Esto ya es un factor predisponente para generar neumonía asociada al cuidado de la salud, o neumonía intrahospitalaria en este caso. Fiebre mayor a 38.5 grados, el paciente que está taquipnéico, hipoxémico con una PaO2 de menor de 50, el paciente que hace bacteremia, es decir, que hace diseminación de esta bacteria a nivel hematógeno, el paciente inmunosuprimido, el paciente que está sometido a patógenos como el estafilococo o gérmenes gram negativos, y que haya una progresión radiológica, es decir, que con el manejo inicial, muy probablemente en urgencias, el paciente no mejore, la radiografía se ponga peor y yo necesite, por ejemplo, un TACAR para poder diagnosticar bien cuál es el compromiso del paciente. Estos pacientes normalmente van a requerir unidad de cuidado intensivo y cuidados de enfermería específicos en esta unidad. Los pacientes que entran a UCI son los pacientes que tienen una neumonía, ya si estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad del grupo 4, que miren que tienen una mortalidad mayor del 50%, que están asociados a agentes muy patógenos como el estreptococo, la legionela, los bacillus gram negativos y ya infecciones por micoplasma. Estos pacientes normalmente son mayores de 65 años, tienen alguna enfermedad comórbida, es decir, tienen una enfermedad de base y necesitan cefalosporina de tercera generación y tratamiento conjugado con aminoglicósidos, o son pacientes también que se broncoaspiran, sobre todo en los asilos o en los ancianatos. Son pacientes que se broncoaspiran porque pierden la capacidad de glutoria, ya sea por accidentes cerebrovasculares o por alguna deficiencia neurológica, y son pacientes que se broncoaspiran y que hacen neumonías químicas broncoaspirativas que son difíciles de tratar y que generan un 50% de la mortalidad. Y el resto son neumonías atípicas. La neumonía atípica es una enfermedad infecciosa que afecta el parénquima pulmonar, pero es de una evolución benigna. No son pacientes que tengan mayores de 65 años, puede ser un adulto de cualquier edad, que genera malestar, tos, decaimiento, febrícula, que normalmente responde a una fiebre, a una infección viral mal cuidada, que evoluciona a neumonía con daño en el parénquima, pero realmente no son neumonías que evolucionen a gravedad y que generen necesidad de cuidados en cuidado intensivo. Y las neumonías asociadas al cuidado de la salud es un proceso neumónico que ocurre después de 48 horas de la hospitalización en pacientes no intubados al momento del ingreso. Vamos a encontrar hallazgos clínicos alterados, es decir, el paciente va a tener una comorbilidad. Es la primera causa de infección nosocomial en las unidades de cuidado intensivo y prolonga la duración de la hospitalización y está asociada a la ventilación mecánica casi siempre. Entonces, un paciente que después de la intubación, 48 horas a 72 horas después de estar intubado, genera una neumonía o se evidencia una neumonía, es un paciente que su neumonía está asociada al cuidado de la salud, en este caso a la ventilación mecánica. Hay bastantes estudios que han tratado de disminuir esta neumonía, este desarrollo, este proceso neumónico, y lo importante es todo lo que tenga que ver con cuidados
del paciente que está ventilado. Estos cuidados obviamente incluyen a enfermería y también incluyen a fisioterapia. Entonces son pacientes que han desarrollado una insuficiencia respiratoria aguda, es decir, que ya tienen compromiso del parénquima pulmonar previo, con necesidad de intubación orotraqueal y que 48 horas después de esa intubación generan o desarrollan una neumonía. Tiene una incidencia entre el 7 y 40%. En los últimos 5 años ha disminuido muchísimo la incidencia porque se han hecho estudios y se han podido hacer prevención en el cuidado de la salud para estos pacientes. Este virus, el AHN, es un virus que es un cóctel entre la gripe aviaria, la gripe humana y la gripe porcina, que se transmite por vía aérea del animal al hombre, y que en el hombre también se transmite por vía aérea, por vía respiratoria, que causa fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida del apetito y que puede causar un gran daño en el parénquima pulmonar, produciendo normalmente una hipoxemia severa en estos pacientes, que es difícil de tratar, que genera shock circulatorio, que genera hipoxemia tisular y que el paciente entra en shock circulatorio por causa de esto. Cada vez el cuadro es más grave, cada vez anualmente que el virus se regenera, los cambios en el parénquima pulmonar son más graves y producen muchísimo más shock en el paciente. Ahora ya estamos en el H3N3, que ha tomado ya que ha tomado ya varias muertes en nuestro medio. Antibióticos de acuerdo al antibiograma, de acuerdo a la sensibilidad del germen a estos antibióticos, pero también a la resistencia. Normalmente, si estamos ante un caso agudo de infección respiratoria que cursa con neumonía y que puede estar a puertas de un shock séptico, vamos a empezar con antibióticos de amplio espectro, sobre todo si el paciente es inmunocomprometido. Pero después de que salga el antibiograma que nos muestre la sensibilidad y la resistencia de la bacteria o del germen, pues debemos desescalonarnos para no generar resistencias antibióticas en estos gérmenes tan típicos ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? El problema no es solo médico, el problema no es solo de fisioterapia, es un problema que hay que manejar en UCI como un equipo interdisciplinario y que obviamente desde enfermería, desde el cuidado de enfermería, tanto los auxiliares como los enfermeros jefes, tenemos que intervenir. ¿Cuáles son las intervenciones? Entonces, lo primero que vamos a mirar es cómo está el estado hemodinámico de nuestro paciente. Si nuestro paciente está en choque séptico de origen pulmonar y va a requerir un soporte circulatorio, entonces, ¿qué necesitamos para ese soporte circulatorio? ¿Qué significa ese soporte circulatorio? Si va a requerir líquidos endovenosos, si vamos a hacer pruebas de respuesta a líquidos primero, entonces vamos a necesitar vías de acceso de gran calibre, vamos a necesitar un catéter venoso central, vamos a necesitar soporte vasoactivo, a qué dosis, con qué metas de presión. Normalmente en estos pacientes las metas de presión son basales, presiones arteriales sistólicas mayores de 90 y presiones arteriales medias mayores de 65. Vamos a siempre preguntarnos cómo está la perfusión sistémica, función renal, función hepática, función neurológica. ¿Qué cosas del examen físico nos pueden hablar de la función neurológica? ¿Qué cosas del examen físico nos pueden hablar de la función renal y de la función hepática? Normalmente necesitamos pasar una sonda vesical para hacer un balance hídrico estricto. Necesitamos tener al paciente sedado y muy probablemente relajado para poder que se deje ventilar, que se acople a la ventilación mecánica. Y entonces necesitaremos manejar niveles de sedación y de relajación que nos permitan que el paciente se deje ventilar, mejorar la oxigenación y poder intervenir a través de parámetros ventilatorios la necesidad de mejorar la ventilación y la oxigenación del paciente. ¿Cuáles variables de perfusión sistémica voy a tomar? Si voy a tomar ácido láctico, saturación venosa central, los gases arteriales, gases arteriovenosos, cómo voy a interpretar esto y cómo, si tengo alteración de la perfusión sistémica, debo considerar inotropía o algún otro tipo de soporte ventilatorio. Si
o se ha llegado el caso en que el soporte circulatorio, el soporte hemodinámico es ineficaz, el paciente no mejora la hipoxemia, el paciente no intercambia CO2, entonces el retenedor crónico de CO2, a pesar de la ventilación mecánica, a pesar de los antibióticos, a pesar de todo el manejo de perfusión sistémica, el paciente necesitaría ir a una circulación de membrana extracorpórea, normalmente venovenosa, para poder sacar la sangre, oxigenarla en una membrana afuera y volverla a poner oxigenada ya dentro de la circulación sistémica. Vamos a valorar también el estado ventilatorio. Vamos a tratar de llevar al paciente o dejar al paciente el mayor tiempo en métodos espontáneos, es decir, vamos a usar mucho CPAP antes de irnos a una ventilación mecánica invasiva, entendiendo que ya la ventilación mecánica invasiva es un riesgo para desarrollar neumonía o para terminar de empeorarla. Entonces, todos los pacientes que podamos manejar en CPAP en modo espontáneo, pues vamos a tratar de tenerlos para poder que no haya necesidad de invadirle su vía aérea y que ellos mismos por sí solos puedan empezar a barrer el CO2, a mejorar la oxigenación, a mejorar ese intercambio de oxígeno y de CO2 a través de esa membrana alveolo-capilar que está tan afectada. En ventilación mecánica invasiva vamos a usar al inicio modos controlados, con el paciente bien sedado, incluso relajado. Luego vamos a empezar a tenerlos ya en métodos asistidos cuando vamos destetando la sedación y vemos que el parénquima pulmonar ha mejorado. Estas ventilaciones mecánicas son largas, el parénquima pulmonar se demora más o menos 10 a 15 días en mejorar su trama, en disminuir la inflamación, en disminuir la incidencia de regeneración a fibrosis por esos alvéolos. Vamos a inicialmente entonces a intervenir con el PIP, con la presión positiva al final de la expiración, para poder mejorar la superficie de intercambio, adelgazar un poquito la pared alveolar, pero cabe recordar que ya las maniobras de reclutamiento alveolar están un poco obsoletas porque son maniobras que generan un aumento de la presión pulmonar, de la presión positiva al final de la expiración en todo el parénquima pulmonar, y ya sabemos que el daño en la neumonía no es un daño homogéneo, sino que es un daño heterogéneo, por parches. Se va a dar por parches el daño, entonces si yo aumento la presión positiva al final de la expiración de manera homogénea en todo el parénquima, puedo dañar unidades alveolares que no están afectadas y las puedo romper. También la posición prona, en vez de las maniobras de reclutamiento alveolar con el aumento de la presión positiva al final de la expiración, porque la posición prona lo que hace es disminuir el peso que tiene la caja torácica anterior y que no deja la normoexpansión del tórax. Entonces, llevar al paciente a una posición prono no es caro, simplemente se necesita un equipo entrenado y poder hacer mediciones y ventilar al paciente de la mejor manera para poder que mejore su intercambio y poder que mejore la hipoxemia. Entonces, la posición prono, aunque no hay muchos estudios por ahora de eso, pero es muy usada, es un método muy económico y mejora muchísimo el paciente. Y por último, el paciente que tiene CO2 que no es fácil de barrer a través de la ventilación mecánica o a través de mecanismos alternos, pues debe ir a circulación extracorpórea para poder ayudarlo en modo venovenoso. También debemos estar pendientes del estado ácido-base. Cómo está esa función renal, cómo está esa perfusión renal, garantizar la perfusión renal. Si el paciente ya cursa por un shock séptico, yo debo preguntarme si necesita líquidos para perfundir ese riñón, si necesita inotropía para perfundir ese riñón, o si por el contrario necesita vasoactivos para poder mejorar la función renal. El acople ventilatorio es vital. Como enfermeros debemos garantizar la pseudoanalgesia o incluso la relajación del paciente para que se acople ventilatoriamente y pueda mejorar los parámetros ventilatorios, y a medida que esto va pasando, que el shock va pasando, disminuir la deuda de oxígeno de los tejidos y recuperando esos tejidos a nivel de oxigenación y poder permitir la perfusión de órganos y la mejora del equilibrio ácido-base, en cuanto ya no va a haber metabolismo anaerobio, sino aerobio, porque ya voy recuperando todas las funciones y de oxigenación del cuerpo.
Entonces, para resumir, los cuidados de enfermería cuando el paciente tiene neumonía van a estar divididos en varios sistemas. Vamos a empezar por el sistema neurológico. Necesitamos un paciente acoplado, necesitamos un paciente que se deje ventilar, ya sea con métodos no invasivos como el CPAP o ventilación espontánea como el CPAP, que es una presión en la vía aérea que mejora el intercambio. No podemos, en esos abuelos que están agitados por la hipoxemia o que están con mucho dolor pleurítico, normalmente debemos dar analgesia, dar sedación y si es necesario relajación. Necesitamos un acceso venoso para eso, necesitamos la titulación de la pseudoanalgesia según metas de presión. Tampoco podemos causar un shock hemodinámico o un shock circulatorio por la vasodilatación que produce la sedación y la relajación. Entonces necesitamos un catéter venoso central para tener en cuenta que el paciente, si va a estar hipotenso o va a estar con disminución de la perfusión tisular, si vamos a necesitar inotropía o vamos a necesitar vasoactivos. La relajación, en caso en el que necesitemos un acople muy grande a la ventilación, en donde tenemos pulmones que van a tener estructuras anatómicas muy dañadas y que van a necesitar un acople intenso a la ventilación por varios días. Recordar también que la relajación por varios días también disminuye la contracción muscular accesoria y con esto va a ser mucho más difícil rehabilitar al paciente cuando lo saquemos de la ventilación. Va a producir un desacondicionamiento muscular bien severo y esto hay que tenerlo en cuenta en la rehabilitación pulmonar próxima del paciente. También considerar nutrición temprana. Estos pacientes necesitan nutrientes para poder mover esos músculos accesorios, para poder mover toda esa musculatura diafragmática, pero siempre teniendo en cuenta que si tengo un paciente en shock, primero debe salir de su etapa de shock y luego sí debemos garantizarle la nutrición. ¿A través de qué? Normalmente a través de sondas nasogástricas. Las sondas orogástricas producen muchísimo más riesgo de broncoaspiración. Las nasogástricas se ha demostrado que el índice de sinusitis o de alteración de las vías respiratorias superiores es menor que lo que producen broncoaspiración las orogástricas. Entonces siempre va a ser una nutrición a través de una sonda nasogástrica que va a iniciar a estímulo mirando tolerancia intestinal, porque acuérdense que también si está ante un paciente que acaba de salir de shock, la perfusión mesentérica se puede afectar y el paciente puede hacer diarreas o puede hacer residuos altos a través de la sonda nasogástrica. Todo lo que tiene que ver con higiene y confort, si el paciente está hemodinámicamente inestable, está respiratoriamente muy inestable, moverlo lo menos posible, solamente cambios de presión. No es un paciente que necesite un baño con mucha agua, sino simplemente una limpieza inicial y hacer cambios de presión más no cambios de posición. Si el paciente necesita ser pronado, también vamos a hacer cambios de presión en el paciente pronado, pero no vamos a hacer grandes cambios de este paciente. Tener mucho cuidado, sobre todo cuando hacemos los cambios de posición, cuál es el parénquima pulmonar más comprometido, para así no acostar al paciente sobre el lado bueno, sino permitirle que ese lado bueno sea el que oxigene, el que intercambie mientras se recupera el lado que está comprometido. En lo que tiene que ver con darle todas las medidas de seguridad del paciente, barandas arriba, que el paciente sea solamente movilizado por parte del personal de enfermería, tener mucho cuidado con la flebitis en los accesos venosos, hacer curación de los catéteres venosos centrales, tener cuidado con las sondas nasogástricas, con las sondas vesicales, permitir el apoyo familiar. Normalmente en las unidades de cuidado intensivo, incluso desde urgencias, podemos permitir un acompañante permanente y generar un ambiente tranquilo y humano para estos pacientes, siempre en contacto con su familia o sus cuidadores iniciales. Muchas gracias.